Bien, buenas tardes. Profe, una consulta ¿Eh? que se me había quedado pegado el Zoom. Dijo qué día se tienen que entregar los parciales. Dado que le mandé dos parciales, la idea es en 2 semanas más, ¿ya? O sea, sería, pues creo que se las mandé el viernes, creo, no recuerdo muy bien. Como los, No recuerdo muy bien, o el sábado, no sé. 2 semanas más, o sea, saquen la cuenta que estamos a ver, déjame ver a cuánto estamos a 29. Claro, entonces a más tardar, entiendo, supongamos que se la mandé el lunes, quizás que se la mandé un poco antes, pero se la mandé el lunes. La idea es que me la entreguen a más tardar el lunes 11 de octubre, ¿ya? Ahí tendríamos 2 semanas. ¿Más preguntas? Sí, yo, profe, le quería decir algo. ¿Sí? Feliz día del divulgador científico atrasado por un día. Ah, hoy día es el día del divulgador científico. Ah, vale, gracias. Algo hecho de divulgación Ayer, científica. Ayer. ayer, por eso le decía atrasado por un día. Vale, gracias. Algo hacemos por la divulgación científica. Ojalá que ustedes también cultiven esa área tan necesaria en el mundo. Para que la gente sepa qué diablos hace la gente de ciencia. Porque la mayoría de la sociedad no tiene idea de lo que hacen. Bien. A ver, les cuento un poco lo que hicimos hasta la clase pasada y lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Hasta la clase pasada estábamos viendo cromatografía de reparto, nos queda hacer un pequeño cálculo que nos había quedado pendiente de la clase pasada, y lo que toca ahora es cromatografía de intercambio iónico. En la clase pasada estábamos viendo particularmente el efecto del pH sobre los tiempos de retención y sobre la resolución. Y alcanzamos a hacer un cálculo en donde vimos la influencia que tenía el pH sobre los tiempos de retención. No sé si lo recuerdan, ¿ya? Vimos qué pasaba si cambiamos el pH, particularmente el pH se aumentaba. Si ustedes se recuerdan, era un pH de 2 a 4,6 algo. En la separación de dos especies, ustedes recalcularon los nuevos factores de capacidad, recalcularon los nuevos tiempos de retención. Y lo que nos quedaba ver, que era un pequeño cálculo, ¿no es cierto?, que lo voy a hacer ahora para que no quede solamente pendiente, así como en el aire, era calcular la resolución, porque de hecho ya tenían ustedes todos los parámetros. Entonces les voy a pedir que por favor, si me recuerdan los valores para irlo anotando acá. Nosotros teníamos un cromatograma en una condición inicial que tenía una resolución a pH 2, creo. Ahí me corrigen si me equivoco. Y esa resolución daba 9. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, esta resolución estaba basada en también dos valores que teníamos, que era cuánto valía el factor de capacidad de la segunda especie en eluir, que era, recuerdo que estábamos discutiendo la pareja 3-4, ¿ya? No sé si se recuerdan eso, si no lo proyecto el cromatograma, ¿ya? Era la pareja 3-4. La pregunta es, por favor, que me quiten un lío. Ahí está. ¿Me pueden, por favor, recordar cuánto valía el factor de capacidad que habíamos calculado este pH ácido? Por favor. Si alguien lo tiene anotado por ahí. ¿Lo tienen anotado por ahí? Si no, repasamos el video de nuevo, ¿ya? Ahí está en el chat. No, En el chat ya. Ya. 3,77 valía el factor de capacidad. Ya. Aquí vamos a anotar esto. Esa es de la segunda especie de la pareja que estábamos discutiendo. Y además teníamos el factor de selectividad, que era la división de los factores de capacidad. Ese factor de selectividad creo que daba 2, algo, 2,86, ¿no es cierto? Ya.
Eso es lo que teníamos como condición inicial, es decir, teníamos un cromatograma cuya resolución era 9, cuyo factor de capacidad de la segunda especie de la pareja era 3,77 y cuyo factor de selectividad, disculpen, escribí más selectividad, cuyo factor de selectividad era 2,86. Y el tema estaba, si ustedes lo recuerdan, que nosotros cambiábamos el pH. Estas eran especies que eran del tipo ácido-base, es decir, lo que ustedes proponían en ese cromatograma era que qué efecto tenía sobre la resolución si es que cambiábamos el pH a igual al valor del pKa de la segunda especie. Y el pKa de la segunda especie era 4, si me lo recuerdan por favor, 4,96 era. Si me recuerdan por favor el valor de pH de la nueva resolución que teníamos que calcular, ya, 4,62. Entonces, ¿cuál era la idea? Que claro, si aumentábamos el pH, la especie ácido-base se iba a deprotonar parcialmente, se iba a cargar negativamente y por lo tanto su tiempo de retención iba a bajar. ¿Okay? Ahora, ustedes calcularon cuánto bajaba el tiempo de retención, incluso calcularon cuánto valían los factores de capacidad, los nuevos factores de capacidad, al cambiar el pH. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto valía el factor de capacidad de la segunda especie? Que, ahí tengo entendido que eso era bien fácil porque era la mitad, es decir, 1,88, ¿no es cierto? Esto era igual a 1,88. ¿Por qué 1,88? Porque si subíamos el pH igual al pKa, el alfa de la especie ácido-base valía 2, su coeficiente de distribución condicional, por lo tanto, bajaba a la mitad, porque el alfa vale 2, y si baja el coeficiente de distribución a la mitad, el factor de capacidad necesariamente también va a bajar a la mitad. Sin embargo, el factor de capacidad de la especie 1 también cambiaba, porque el pH no afecta solamente a una especie, afecta a las dos, porque las dos tenían propiedades ácido-base, y este factor de capacidad de la especie 1, ¿cuánto les daba? Creo que daba súper bajo, daba 0,028, creo, ¿no? Me lo corriges, por favor. Sí, 0,028. Como variaban los factores de capacidad de ambas especies, necesariamente va a variar el factor de selectividad. ¿Okay? La selectividad, que es la división de los coeficientes de los factores de capacidad, perdón, esa selectividad entonces va a cambiar. De hecho, la selectividad subía bastante. Daba algo así como 63, no recuerdo muy bien. 67 ya, gracias. Esos son los datos que teníamos y yo les dije entonces lo que nos quedaba a ver ahora era, bueno, si cambiamos el pH de 2 y lo pacificamos hacia 4,62, ¿qué es lo que uno tenía que esperar entonces? Bueno, que los tiempos bajen, pero bajan los de las dos especies y no en la misma proporción. Claramente la primera especie baja su tiempo de retención mucho más que el de la segunda, porque tenía un pKa mucho más bajo, ¿ok? Y por tener un pKa mucho más bajo quiere decir que a 4,62 se deprotonaba mucho y por lo tanto su tiempo bajaba enormemente. El de la segunda especie bajaba un poco, pero no tanto como el de la primera. Por lo tanto, las dos especies se van a distanciar más comparado a pH 2. Ahora, para no hacer una discusión meramente cualitativa, lo que quedaba era calcular cuánto daba esta nueva resolución. Y esa nueva resolución era simplemente hacer una regla de 3, es decir, 9 es la resolución, ¿no es cierto?, que tenemos a pH 2, eso es igual a una constante, esa constante es raíz de n partido por 4, porque n no cambia bajo esta teoría, cuando yo cambio el pH la eficacia no cambia, pero sí lo que sabemos es que era constante, ¿por qué? Por K partido por K más 1, es decir, K de la segunda especie era 3,77, dividido por K más 1, K más 1 es 4,77, y multiplicado por la selectividad. El término de selectividad es alfa menos 1 partido por alfa. Alfa menos 1, selectividad 2,86, 2,86 menos 1, 1,86, voy a ponerlo entre paréntesis para que quede claro, 1,86 dividido por
2.86. Ese es el primer término de la condición inicial. ¿Ok? Pero lo que tenemos que calcular es la resolución de la condición final. En la condición final, la resolución no la sabemos, en nuestra incógnita, X si le quieren poner así, ¿no es cierto? Esta es igual a la misma constante, porque la eficacia no ha cambiado, el número de platos teóricos es el mismo, pero ¿qué es lo que cambió? Cambió el factor de capacidad de la especie 2, ahora vale 1,88. Por lo tanto, K partido por K más 1 sería 1,88 dividido por K más 1, 2,88, y todo esto multiplicado por alfa menos 1 partido por alfa, que es la selectividad, 67,4 menos 1, 66,4, dividido por alfa, ¿ok? Que es 67,4. Chequéme por favor que esté bien esto, porque a lo mejor me confundo, es alfa menos 1 partido por alfa. Sí, no es alfa partido por alfa menos 1. Creo que estoy bien, Chequeen la ecuación de Purnell. Este es el sistema de ecuaciones que nos queda por resolver. ¿Ok? Tenemos dos ecuaciones, tenemos dos expresiones matemáticas, ¿no es cierto? Tenemos dos incógnitas, la constante que no la sabemos, aunque la podríamos calcular, pero no es necesario. Podríamos despejar por una regla de 3, literalmente, cuánto da la nueva resolución. Lo que sí, probablemente les va a dar bastante más alto. No sé si alguien alcanzó a hacer ese cálculo. ¿Cuánto daba la nueva resolución? H4,62. Si no lo pueden despejar, es hacer simplemente la división. ¿Ya? Si yo hago la división, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Si yo hago la división, ¿qué es lo que va a pasar? Al dividir estos dos términos, se me va a ir la constante. Y a ver lo que pasa. Repito, si yo hago la división, se me va a ir las constantes. Me va a quedar 9 dividido en X, ¿ok? Y todos estos números van a, esta división de todos estos términos, estoy tiritón. Ay, estoy haciendo todo mal. Ahí sí. Voy a hacerlo aquí. Y todo este término, ¿no es cierto?, va a quedar como un valor numérico fijo. ¿Cuánto les da ese cálculo, por favor? Despejen X. Que es dividirlo de arriba por lo de abajo. 9,68, eso les da. Ok. Les dio una resolución más alta. Yo pensé que le iba a dar mucho más alta, me equivoqué, pero dio más alta. Lo cual era esperable. ¿Y por qué digo que es esperable? Porque la selectividad subió mucho. Si bien es cierto, la capacidad bajó, menor capacidad, menor resolución, pero la selectividad subió, y subió bastante. Entonces la resolución les dio mayor. Así uno puede hacer predicciones de cómo cambia la resolución si yo cambio el pH en una cromatografía de reparto. Porque recuerden que en una cromatografía de reparto, la componente termodinámica de esta, llámese capacidad y selectividad, no solamente depende de la polaridad de la fase móvil, que es una variable importante, y hicimos cálculos de eso, dependen también del pH de la fase móvil, en el caso de los analitos que tengan propiedades ácido-base. Porque la cromatografía de reparto solo retiene especies neutras, no cargadas, no iónicas. Eso es lo que queda hacer en la última clase. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Alguna duda, consulta, comentario? Si ustedes se dan cuenta, la cromatografía de reparto entonces tiene muchas variables para poder mejorar los cromatogramas. Variables físicas propias de cualquier cromatografía, columnas más largas, partículas más cortas, cambiar el flujo, eso siempre es válido para cualquier cromatografía, pero además, pH y polaridad. Todos tienen consecuencias de distintas índoles. Ahora, este cambio de pH que ustedes proponen, ustedes lograron, fíjense, disminuir los tiempos de retención, manteniendo, incluso aumentando la resolución.
¿Cuál es la única crítica que tenía el pH que ustedes propusieron? Que la primera especie, como vimos en la última clase, la primera especie eluía en el casi igual al tiempo muerto. O sea, bajó tanto el factor de capacidad de la primera especie, bajó a 0,028, que el tiempo de retención que ustedes mismos despejaron era 1,13 y el tiempo muerto era 1,1. Entonces están casi pegados. Eso no es muy deseable, ¿ya? Esa es la única crítica. Eso es lo que me queda a ver. Por favor, dudas, consultas, antes de cambiar de tema. Porque ahora viene el tema de cromatografía e intercambio iónico. ¿Sí? ¿No? No, profe. Ok. Bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos al nuevo tema, cromatografía e intercambio iónico. Como yo les dije, la cromatografía líquida tiene varias modalidades, pero dentro de las más populares está cromatografía de reparto por lejos, y hay una cromatografía que es muy complementaria a la cromatografía de reparto, que es la cromatografía de intercambio iónico, que como su nombre lo dice, es una cromatografía en donde la retención se basa en un mecanismo de intercambio de iones, por lo tanto los analitos son iones, que es precisamente donde flaquea la cromatografía de reparto. La cromatografía de reparto, los iones se eluyen muy cercanos o en el tiempo muerto. O sea, yo no podría separar sodio de potasio, por ejemplo, en una cromatografía de reparto, ¿ya? Sin embargo, si yo tuviera una cromatografía cuyo mecanismo de retención sea atracción culómbica, que es el caso de esto, ¿no es cierto? Pues bien, me abre la ventana para poder separar iones. Y eso es muy complementario a la cromatografía de reparto, y por eso vamos a ver esta cromatografía, que tiene menos mercado que la cromatografía de reparto, ciertamente, pero sigue siendo bastante importante, ¿ya? Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y qué iones son importantes de separar? Quizás los iones elementales no tanto, o sea, por ejemplo, separar sodio más de potasio más, no tiene tanta importancia porque yo podría diferenciar sodio de potasio en absorción atómica directa. Yo no necesito una separación para determinar cuánto sodio y potasio hay en una solución. La absorción atómica de llama es suficientemente selectiva para no requerir método de separación. Pero cuando mis iones son moleculares, ahí la absorción atómica no me sirve, porque la absorción atómica solamente sigue señales elementales, no moleculares, y ahí yo requiero separar. ¿Qué iones son importantes? Yo les voy a decir los que conozco importantes en mi campo donde más domino, que es la química ambiental, pero si ustedes tienen algunos iones importantes en bioquímica, por favor compártanlo y podemos discutir. Por ejemplo, en química ambiental, ¿qué ion es importante? El nitrato y el nitrito, ¿ok? El nitrato, que es un anión, y el nitrito, que también es un anión, pues bien, es muy importante determinar. El nitrato tiene un rol esencial en la biota, ¿ok? Para producir, por ejemplo, algunas reacciones de producción de algas, y el nitrito es tóxico, y si está presente en el ambiente, pues no saber cuánto, ¿ok? El perclorato es un ion muy importante, sobre todo en la minería chilena, ¿ya? Genera puros dolores de cabeza a los productores fertilizantes, porque es tóxico y está muy mezclado con el nitrato. Entonces, bueno, ahí tienen otro ion importante. Los sulfatos, los sulfitos, ¿no es cierto? Ahí tienen varios iones. No sé si a ustedes se le ocurre un ion importante en la bioquímica, que lo podamos discutir, por favor me lo dicen. Y ¿Sí? generalmente como calcio, magnesio, más que nada cationes, más que aniones. Ya. Claro, mira, por ejemplo, en el caso del calcio y del magnesio, como son iones elementales, no iones moleculares, claro, yo no les recomendaría nunca una cromatografía de intercambio iónico para determinar calcio y magnesio. Yo simplemente les diría, tomen la muestra, digiéranla, desintegren todas las moléculas que hay ahí, el calcio y magnesio por razones obvias no se va a destruir, Espectroscopía, absorción atómica de llama, ICP eso. óptico, ICP masa. De más, no necesitan cromatografía. Y yo les dije de un comienzo, si ustedes pueden recurrir a un método no cromatográfico para su requerimiento analítico, háganlo. O sea, la cromatografía es lo peor que les puede pasar, ¿ya? Uno recurre a la cromatografía cuando está desesperado, desesperada, ya no sé cómo determinar este analito, tengo que separarlo. Pero la cromatografía es horrible en términos analíticos. ¿A qué me refiero horrible? Cara, lenta, imprecisa, me baja los límites de cuantificación, muy compleja.
¿Ya? Pero lamentablemente muchos problemas analíticos no se pueden resolver sin cromatografía. ¿Se le ocurre un ion molecular en bioquímica importante? ¿Los fosfatos quizás? No sé. Aminoácidos con carga. Fosfatos, aminoácidos. ¿Se fijan? Ahora, claro, los aminoácidos tienen una característica así que pueden estar ionizados o no. Eso depende del pH. ¿Okay? Claro, por eso las que tienen como carga el pH que tenga la fase. Claro, Claro, si claro. son ácidos básicos. Claro, claro. O sea, por ejemplo, un aminoácido yo lo podría separar por cromatografía de reparto si controlo bien el pH y lo mantengo como sweeter ion. O sea, más o menos neutro en su carga general. Porque la mayoría de los aminoácidos tienen alguna cadena hidrocarbonada chiquitita, larga, entonces se pueden retener. Un fosfato es más complicado porque el fosfato número uno, claro, yo puedo tener un fosfato neutro, sí, como ácido fosfórico, ¿no es cierto? Pero el ácido fosfórico es súper polar, entonces no se me va a retener en una cromatografía de reparto. Entonces tengo que recurrir a cromatografía de intercambio iónico. ¿Se fijan? Si es que ese fosfato está en cantidades muy bajas, como normalmente lo está en el sistema biológico. ¿Ok? Hay varios ejemplos como ese. ¿En qué consiste esta cromatografía? Consiste más o menos en esto, y aquí, por favor, disculpen lo abstracto del lenguaje, pero no se me ocurre una mejor forma. Primero hay que imaginarse la fase estacionaria. Están tocando mi timbre, disculpen. Muy bueno. Perdón, voy a tener que levantarme un rato más porque van a venir a dejar una encomienda aquí frente a mi casa. Pero mientras tanto, primero hay que imaginarse la fase estacionaria como aparece acá abajo, molecularmente hablando. ¿Ya? ¿Qué es lo que muestra esta estructura que está acá abajo? Muestra una típica fase estacionaria de cromatografía de intercambio iónico, la cual, ¿qué es lo que tiene químicamente? Tiene una base polimérica, ¿ok? Aquí esta es una base polimérica, por ejemplo, el monómero sería este, ¿ok? Pero son polímeros funcionalizados. Normalmente son anillos bencénicos porque son los más fáciles de funcionalizar en términos de síntesis orgánica. En esta figura, por ejemplo, está funcionalizada por grupos sulfonatos, que como son derivados del ácido sulfúrico, son grupos ácidos fuertes. ¿Qué significa que son ácidos fuertes? Que el catión, en este caso protón, es lábil, o sea, se puede intercambiar. Lo que no está unido covalentemente, sino que está unido, es un enlace iónico, no es un enlace covalente. De hecho, es tan así que se podría intercambiar por otro catión. Que es un poco lo que quiere decir la reacción que está acá arriba. Es decir, yo puedo tener un analito catiónico que está representado por MX+, independiente de la carga que tenga ese catión, ¿ok? Yo puedo tener un analito catiónico y ese catión se podría intercambiar por el protón lábil que trae la fase estacionaria. Por lo tanto, el protón lábil va a la fase acuosa, el analito queda retenido en la fase estacionaria, culómbicamente hablando, el suficiente tiempo para retrasar su avance. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que la cromatografía de intercambio iónico solo retiene cationes. Yo puedo tener grupos funcionales cargados positivamente, por ejemplo, derivados de amina, que van a retener, por lo tanto, aniones. Entonces, la cromatografía de intercambio iónico existe iónico catiónico o iónico aniónico. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces, el mecanismo de retención es una retención culómbica por carga. Si ustedes tienen una fase estacionaria como la que está marcada en rojo, que intercambia solo cationes, se entiende que los aniones no se retienen en esa fase estacionaria y por lo tanto los aniones se diluyen en el tiempo muerto y los cationes no.
Al revés, también es válido. Es decir, si yo tengo una fase estacionaria funcionalizada por una amina cuaternaria, como es el caso que está acá, va a retener aniones como el cloruro, el perclorato, el sulfato, sulfito, el nitrito, los va a retener, y los cationes no, porque obviamente igualdad de carga y repulsión, y por lo tanto no hay retención sobre la fase estacionaria. Diego. Sí, lo que pasa es que es una cosa súper chica, pero siempre se me confunden los nombres de cuando intercambian o cuando la fase es aniónica o aniónica. Siempre se me confunden Sí. los No, te nombres. entiendo, te entiendo. Mira, el nombre lo da el analito que se intercambia. Entonces, si es una cromatografía de intercambio catiónico, quiere decir que intercambia cationes y la fase estacionaria, por lo tanto, es aniónica. O sea, tiene una carga negativa. La fase estacionaria tiene carga negativa para intercambiar cationes. Si intercambia aniones, o sea, tu analito es aniónico, tú necesitas una fase estacionaria cargada positivamente. Pero se llama intercambio aniónico porque lo que intercambia son aniones. Ignacio. Ya, lo voy a anotar. Sí, me confundió un poco la redacción de arriba, porque lo que me confundió es que el analito estaría metido en la fase estacionaria, ya que ocurre el intercambio iónico con, por ejemplo, la segunda reacción. Sí. El anillo se queda con la fase estacionaria y la fase estacionaria suelta el OH, se va a la fase móvil. Sí, te lo explico en 5 segundos porque me acaban de tocar el tiempo. 5 segundos. Ya. Entonces, respondiendo a Ignacio. Ya, aquí viene la imaginación de Ignacio y todos ustedes, ¿cierto? Razón por la cual enseñar cromatografía tiene sus complejidades. Ustedes tienen que imaginarse esto nuevamente, como un fenómeno molar, no como una partícula aislada. ¿Qué significa un fenómeno molar? Significa que, y aquí viene el tema de que las reacciones químicas no te cuentan todo como partícula a partícula, pero no la historia molar de esto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, ya, vámonos por ejemplo al intercambio aniónico, que creo que era el que tú me preguntaste, Ignacio, o el catiónico, ahí no me acuerdo mucho. ¿Cuál era la que te interesaba más, el catiónico o el aniónico? Aunque la discusión es la misma, digamos, pero para hacer... Sí, da lo mismo. O el de abajo. Ya el de abajo. Entonces, supongamos, y pongámosle nombre y apellido, ¿cierto? Supongamos que tú tienes una muestra problema, y esa muestra problema a ti te interesa determinar el contenido de nitrito en ella. Por lo tanto, el nitrito sería esta especie que está acá. Y tu muestra sería necesariamente acuosa, porque solamente en soluciones acuosas son estables los iones. Supongamos que tú quieres determinar nitrito en un extracto de cecina. Estoy hablando de la cecina no arbitrariamente, nitrito se le agrega a las cecinas, ¿ya? Por eso estoy diciendo. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Tomas una muestra de cecina, tienes que disolver el nitrito de ella, ¿ok? Entonces lo extraes con agua, y aquí tú no tienes una partícula de nitrito, tienes un mol de partículas. Tienes 10 elevado a 23 partículas dando vuelta por ahí, en tu muestra problema. La fase estacionaria, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener como grupo funcional varios grupos funcionales catiónicos a lo largo de la esfera. O sea, si ustedes tienen una esfera de fase estacionaria, esa esfera hay que entender que es un polímero que tiene muchos grupos catiónicos en ella, ¿okay? Porque por razones molares, una esfera plástica de 1 gramo o medio gramo, lo que sea, ustedes entenderán que no tiene un grupo funcional, tiene varios a lo largo de toda la estructura polimérica, varios, ¿okay? Aquí, acá, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con el nitrito
que tú inyectas en un cromatograma y va a empezar a eluir en una columna que tiene estos grupos funcionales. Algunas partículas de nitrito se van a intercambiar por el anión que trae nativamente esa fase estacionaria. La fase estacionaria no puede no traer aniones. Si está cargado positivamente, tiene que tener un contraión, porque la materia es estable, es eléctricamente neutra. Es con lo mismo que yo les digo a ustedes, yo no les puedo vender a ustedes sodio, les tengo que vender cloruro de sodio, no sé si me entienden, ¿ya? Porque el sodio más no es estable, yo no puedo vender, aquí tienen 1 gramo de sodio más, no, ustedes tienen 1 gramo de cloruro de sodio, que le interese el sodio es otro problema, ¿ya? Entonces, la fase estacionaria trae nativamente aniones, ¿ok? Tu analito se va a intercambiar en mayor o menor proporción, va a depender de qué tan afín es tu analito con la fase estacionaria, se va a intercambiar por esos aniones que trae la fase estacionaria. Entonces, cuando tú me preguntas a mí, ¿qué pasa con el analito aniónico? ¿Se queda retenido ahí o no? ¿Qué le tengo que responder yo? Mi respuesta tiene que ser molar. Tengo que decirte, mira, Ignacio, si yo tomo una fotografía de esto, o sea, ten en cuenta que la cromatografía es un proceso, es una película, y si yo tomo una fotografía y pudiera ver esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vería? Vería que de un mol de partículas de anión, el nitrito en este caso, una fracción de esta va a estar retenida, otra fracción va a estar en la fase estacionaria. Por eso es una distribución. ¿Ok? Ahora, ¿quedan retenidos para siempre? No, no. Y ahí es donde viene la dificultad de entender la cromatografía de intercambio iónico, porque hay una parte de la historia que no te he contado ni a ti, Ignacio, ni a nadie. ¿Cómo yo hago que mi analito, supongamos que de un mol de partículas de analito, la mitad se retiene, supongamos eso. Pero están retenidos colómbicamente, es una fuerza bastante fuerte, ¿no es cierto? ¿Cómo lo saco de ahí para que eluya? Pues tiene que eluir. Yo no quiero que se retenga solamente, quiero que se retenga y eluya retenidamente. No sé si me entienden la idea. No respondí a la pregunta, quiero ver si me entienden la pregunta, no si entienden la respuesta, no la he dado todavía. Porque uno podría pensar, como entiendo que pensó Ignacio, que el analito quedó ahí y quedó en la fase estacionaria y no lo sacó nadie. Y es lógico pensarlo así. O sea, se refiere a qué tan fuerte es la atracción entre lo que es la resina y el analito. Ya, esa es una variable que hay que considerar. ¿Qué tan fuerte es la atracción? ¿No es cierto? Mientras más fuerte es la atracción, yo voy a tener más dificultades termodinámicas para que ese analito vuelva a la fase móvil y avance. Voy a hacer una analogía, fíjense. Cuando yo les decía a ustedes, en cromatografía de reparto, ¿quién aporta la fuerza eluyente? O sea, ¿cómo yo hago que los analitos en cromatografía de reparto eluyan más rápido termodinámicamente hablando? No estoy hablando del flujo. Si yo le doy más flujo, ciertamente que van a eluir antes. Pero si yo quiero que la fase móvil baje los tiempos de retención, ¿cómo lo hago en cromatografía de reparto? ¿Cómo lo hacía? Yo quiero que mi analito eluyan antes. Y quiero que la fase móvil tenga más fuerza eluyente, termodinámicamente hablando. ¿Qué es lo que hacían? Bajando la polaridad de la fase móvil. La volvía más apolar en cromatografía de reparto en fase reversa, ¿no es cierto? La volvía más apolar. Listo. La pregunta es válida para este caso, es decir, ¿cómo yo le doy más fuerza eluyente a mi fase móvil en cromatografía de intercambio iónico? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta está aquí, pero es una respuesta molar, no es una respuesta particular. Y para eso ustedes tienen que invocar al francés Le Chatelier. ¿Ya? ¿Qué les diría Le Chatelier? A ustedes les diría lo siguiente, mira, ¿levantaste la mano de nuevo, Ignacio, o la tenías levantada? Ahí me perdí. Ah, no, siempre se me queda levantada, ¿verdad? Ah, ya, disculpa. Entonces, ¿qué le diría a ustedes Le Chatelier? Le diría lo siguiente, mira, ¿cómo yo hago que un anión que se retiene sobre esta fase estacionaria eluya antes? Que eluya más rápido. Hay que explotar un equilibrio, ¿no es cierto? ¿Cuál equilibrio? Ese que está ahí. Este equilibrio, ¿qué es lo que me dice? Fíjense. Me dice que el analito, algunas partículas de analito, que estaban inicialmente en fase móvil,
ahora van a estar en fase estacionaria. ¿Cómo yo hago que mi analito eluya antes? Tengo que hacer que las partículas molares que están dando vuelta por ahí, la mayoría tienda a estar en la fase móvil y así van a avanzar más rápido. ¿Hacia dónde tengo que desplazar el equilibrio para propender que mi analito se retenga menos y eluya antes? ¿Hacia dónde tengo que desplazar el Hacia los equilibrio? productos. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Según yo, hacia la izquierda. Sí, igual, hacia los reactantes. Si yo desplazo el equilibrio hacia la izquierda, ¿qué es lo que voy a conseguir? Que hay una mayor proporción de analitos en la fase móvil y ahí van a eluir antes. No quiere decir que van a estar todos en la fase móvil, si esto es un equilibrio, siempre van a haber algo en la fase estacionaria, pero claramente si yo desplazo el equilibrio hacia la izquierda, una mayor proporción de analitos van a estar en la fase móvil y por lo tanto molarmente van a eluir antes. ¿Ok? Todavía no le respondo a la pregunta, estoy diciendo qué quiero lograr, no cómo lo logro. ¿Entienden lo que queremos lograr en términos de equilibrio y por qué? No cómo lo queremos lograr. Por favor, antes de darle la respuesta. ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue su pregunta? La pregunta es si me entienden por qué necesitamos desplazar el equilibrio hacia la izquierda si quiero que mi analito eluya antes. Sí. Conceptualmente. Sí. ¿Ya? Después le vamos a poner el D, el tiempo de retención, eso después lo vamos a incluir. Pero, bueno, ahí ustedes valorarán si mi estrategia es exitosa o no, pero desde mi punto de vista, este razonamiento quali hay que tenerlo claro antes de transformar esto en cálculos de D, de tiempo. ¿Okay? Entonces, cuento corto, si yo quiero disminuir los tiempos de retención, tengo que desplazar el equilibrio de intercambio iónico hacia el analito en la fase móvil, no en la fase estacionaria. O viceversa, si yo quiero aumentar los tiempos, entonces tengo que desplazar el equilibrio hacia la fase estacionaria de mi analito, equilibrio hacia la derecha. Si me entienden eso, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra eso? En base a este equilibrio, donde el ion nativo con el cual venía la fase estacionaria, que para este ejemplo es OH, no tiene por qué ser OH. Hay fases estacionarias que vienen con ion nativo cloruro, por ejemplo. Fase estacionaria de intercambio de aniones que vienen con ion nativo cloruro, con ion nativo OH. Da lo mismo, ¿ya? Si yo quiero desplazar el equilibrio hacia la izquierda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, explotar la concentración del ion nativo. Si mi fase estacionaria está en forma OH, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Fíjense, para desplazar el equilibrio hacia la izquierda. Cargo de OH en la fase móvil. La basifico. Le aumento el pH en la fase móvil. Eso me va a aumentar la concentración de ion hidroxilo y por lo tanto el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda y todos los aniones van a eluir antes. Dígame si entendieron eso. Profe, no lo pude escuchar. ¿Puedes repetir, por favor? Ah, ya repito. La fase estacionaria viene con un anión nativo. Estamos hablando de cromatografía de intercambio de aniones en este momento. Sí, sí. La fase estacionaria tiene un anión nativo. Para este ejemplo, el anión nativo es OH. Si yo quiero entonces desplazar el equilibrio hacia la izquierda, tengo que explotar la concentración del ion nativo, pero en la fase móvil. ¿Por qué? Porque recuerden que el intercambio es entra una partícula de analito aniónico y se intercambia por el ion nativo. El ion nativo ahora pasa a la fase móvil. ¿Ok? Ese es el equilibrio. Entonces, dado que el ion nativo ahora pasa a la fase móvil, ¿qué es lo que tengo que hacer para desplazar el equilibrio hacia la izquierda? Incremento en la fase móvil el ion nativo. Es decir, le agrego artificialmente ion hidroxilo, por ejemplo hidróxido de sodio, a la fase móvil, la basifico. Si yo basifico este ejemplo, voy a incrementar la concentración de ion hidroxilo en la fase móvil y el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Conclusión, mi analito aniónico se va a retener menos. Va a eluir antes. Entonces la fuerza eluyente la aporta el ion nativo en la fase móvil. No es fácil de entender, así que por eso denle 1000 vueltas. Después le voy a mostrar unos esquemas con sí, profe,
De hecho, el primer laboratorio, o sea, no, el segundo laboratorio que tuvimos fue de cromatografía de intercambio aniónico. Y se usó la de cloruro. Por eso se le echaba ácido clorhídrico para que eluyera. Claro, o sea, si tu resina tiene cloruro, es una intercambiadora de aniones, y tiene cloruro como ion nativo, claro, lo más lógico es echarle más cloruro a la fase móvil. Agregarle ácido clorhídrico puede ser conveniente. A lo mejor el pH ácido te favorecería también por otra razón. Súper. Súper. ¿Estamos? Ahora, hay varias formas de explicar esto. Yo lo expliqué como leche de liebre. Se lo puedo explicar de otra forma. Diego. O sea que la clave de poder como yo cambiar los tiempos de retención y la afinidad de mi analito con la fase estacionaria es ir cambiando la, la basicidad o la acidez de la fase móvil para que tenga mayor o menor afinidad con la fase estacionaria. Claro, Y con la única salvedad, disculpa que te interrumpa, con la única salvedad que más que aumentar la acidez o disminuirla, es aumentar o disminuir la concentración de iones en la fase móvil, que se puede conseguir aumentando o disminuyendo el pH, ciertamente. ¿Ya? okay. Pero tú podrías tener una fase móvil de cloruro de sodio, por ejemplo, que el pH siempre es neutro. Pero el hecho de aumentar la concentración de sodio en cromatografía de intercambio catiónico o de cloruro en cromatografía de intercambio aniónico también te podría hacer disminuir los tiempos de retención. Entonces, es una competencia de quién entre el De hecho, es analito y así. la fase móvil. Ay. De hecho, es así. O sea, la competencia es entre quién. Entre mi analito iónico y el ion eluyente. Esa es la competencia. ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, Profe, ¿cuál es la conclusión de esto? Que en cromatografía de intercambio iónico la fase móvil no puede ser agua. Tiene que ser agua con algo. Porque si ustedes tuvieran solo agua, es decir, no hay ningún ion eluyente disuelto en la fase móvil, ahí pasaría lo que creo que era la pregunta de, no sé si de Ignacio, no recuerdo quién, de si fuese solo agua, no hay ion para intercambiar. Y si no hay ion para intercambiar, su analito no eluye con agua pura. Ahí quedaría retenido irreversiblemente. Porque la fuerza eluyente la aporta el ion eluyente. Y para este ejemplo, ¿cuál es el ion eluyente? OH. Por favor, dudas, consultas. Ahí tiene usted algunos ejemplos de grupos funcionales de las típicas cromatografías de intercambio catiónico, las que están a la izquierda, e intercambio aniónico, las que están a la derecha. Si ustedes se fijan, claro, si yo tengo resina intercambiadoras de cationes, la fase estacionaria deben ser grupos negativos y viceversa. ¿Ok? Ahora, los grupos más populares, porque generan una retención lábil, ¿no es cierto? No una retención covalente. Las covalentes no sirven, porque las covalentes después no generan, como no hay asimetría de carga mucha, no hay intercambio iónico. Lo que importan son los de grupos ácidos fuertes, como este, o de bases fuertes, como este. Ahí se genera una simetría de carga enorme, la interacción es coulombica y se puede hacer una competencia entre iones. Un segundo que algo pasa acá. 5 segundos. Algo pasa acá. Ahora sí. Ok. Entonces, vamos ahora a profundizar esto. Ya tenemos que llegar a qué? Tenemos que llegar a incluir los conceptos de coeficiente de distribución, que es la ventana termodinámica de la cromatografía,
Y en este caso, ¿no es cierto?, para entender la termodinámica y la cromatografía de intercambio iónico, hay que unir un equilibrio de intercambio, como que los que acabamos de discutir, con el concepto de coeficiente de distribución. Vamos a un ejemplo. Supongan lo siguiente. Ustedes tienen un intercambio iónico de este tipo. ¿Ya? De aquí, disculpen que de repente yo confundo la terminología. Vamos a llamar R a la fase estacionaria, análogo a la fase sólida, por eso R o S es lo mismo. ¿Ya? Fase sólida o resina. ¿Ya? Así se le llama a las fases estacionarias en cromatografía de intercambio iónico. Resinas se le llama. Y vamos a llamar entonces a M a mi analito catiónico. ¿Ok? Que tendrá una carga X. No tiene por qué ser un catión elemental, puede ser un catión molecular. Un aminoácido, por ejemplo, en un pH suficientemente ácido, supongamos. ¿Ya? Bueno. Profe, ¿una consulta? Sí, sí. Dale, dale. En ese caso que fuesen aminoácidos, yo tendría que asegurarme que fuese a nivel de trazas y no de proteínas, porque una proteína igual puede ser como muy grande para esta técnica, ¿no? Claro, claro, es que mira, tú en el caso de las proteínas vas a topar con dos problemas. Uno es que por una cuestión de tamaño puedes tener un impedimento estérico para que interactúe con la carga positiva, la carga negativa de esta resina. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema que tienen las proteínas? Su solubilidad. ¿Ok? Esta cromatografía sirve solamente para analitos solubles en agua. Y bien solubles en agua. Ahora ustedes me van a decir, pero hay muchas proteínas solubles en agua. Sí, pero es que el problema es que incluso que esas proteínas tú les cambias un poquito el pH y precipitan. Entonces no es muy apto para separar proteínas en la cromatografía de intercambio iónico. ¿Ya? Al menos yo nunca he visto aplicaciones exitosas de separación de proteínas en este tipo de cromatografía. ¿Qué sí he visto aplicaciones exitosas en este tipo de cromatografía? Separación de aminoácidos. De hecho, históricamente siempre se ha mostrado como uno de los triunfos de la cromatografía de intercambio iónico, históricamente hablando, la separación de los, no recuerdo si son 20 o 21 aminoácidos esenciales en menos de 30 minutos. Cuestión que no habían logrado nunca antes de la cromatografía de intercambio iónico. La separación de todos los aminoácidos esenciales en pocos minutos. Esa es como la carta de presentación, así cromatografía de intercambio iónico, ya, pues háganse esta antes, sin cromatografía. ¿Ya? Ya, me pregunta Ignacio, ¿qué indicaba el ion R? Ya, no, R es una terminología que se llama resina, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que el ion nativo que trae la resina es protón. O sea, tú compras literalmente un reactivo, como ustedes lo manejaron, ¿no es cierto? Que es un sólido, ese sólido es una resina que intercambia cationes, por tanto tiene una carga negativa como grupo funcional, pero como yo no puedo comprarlo negativamente, tiene que venir con un ion nativo. ¿Cuál es ese ion nativo? Protón. Por eso se llama protón en la resina. Eso es lo que yo pongo en la columna. Lleno la columna de esa resina. ¿Okay? Ese es el sólido. ¿Qué es lo que hago en esa columna? Hago eluir mi analito catiónico. Eluir en el sentido molar de la palabra. Yo inyecto una solución que tiene moles de partículas de analito y lo hago eluir. Ocurre el intercambio. ¿Ok? Pero hay que entender que yo no lo puedo hacer eluir con agua. El agua debe portar el ion nativo, porque el agua es el que entrega la fuerza eluyente. Entonces el agua va a tener una concentración, el agua de la fase móvil, va a tener una concentración de catión eluyente, que se recomienda que sea el mismo ion nativo de la resina. ¿Ya? Va a tener una concentración de protón. pH 1, bueno, van a tener una concentración de la menos 1 molar, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí ocurre la elusión. ¿Estamos? Ahora, y por lo tanto, algunas partículas de mi analito van a quedar retenidas en la resina. Todas, pocas, muchas, depende hacia dónde esté desplazado el equilibrio. Este es un equilibrio que, entendiéndolo molarmente, no les dice si el analito está retenido o no. Les dice que dependiendo hacia dónde esté desplazado el equilibrio, es si van a haber más partículas retenidas que en agua o viceversa, pero siempre van a haber partículas de analito en ambas fases. Siempre van a haber. Ese es el quiebre con la visión molar de un equilibrio. ¿Ya?
Y como toda reacción de intercambio de partículas, hay una constante de equilibrio. Esta es la constante de intercambio iónico, K. ¿Ok? ¿Me siguen ahí? K es un parámetro que me dice qué tan afín es mi analito con la fase estacionaria. Es decir, si mi metal tiene mucha afinidad, o mi catión analito tiene mucha afinidad por la fase estacionaria, K va a tener un valor alto. ¿Ok? Por lo tanto, los equilibrios van a tender a desplazarse hacia la derecha. Obviamente va a depender de qué pH tiene la fase móvil. ¿Ya? Pero estamos claros que mayor K, mayor afinidad. Sí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pero, profe, entonces, lo que querríamos en este caso es que K sea bajo, para evitar que la mayor cantidad de analitos se quede en la fase estacionaria. A ver, la Bajo respuesta estacionaria. recordemos que es cromatográfica. Aquí hay dos extremos que son malos. O sea, que el K sea muy bajo implicaría que la afinidad del analito por la fase estacionaria es muy baja y por lo tanto la probabilidad que tu analito diluya al tiempo muerto es enorme. Eso es malo. Si tenemos un K muy alto, podría generarte un analito que diluya tiempos de retención prohibitivos en términos realistas. O sea, no puede diluir a las 2 horas, por todo lo que hemos discutido nosotros de lo que implica en términos de tiempo y plata. Nadie podría ejecutar un cromatograma, nadie sensato podría ejecutar un cromatograma así. Hay gente insensata en el mundo y podría hacerlo. ¿Ya? Entonces ahí tiene que haber un K intermedio que me permita a mí retener el analito en un tiempo prudente. ¿Ok? El problema es que el K no se manipula. El K tiene un valor. Yo no puedo cambiar el K. Va a depender de mi analito y la fase estacionaria. Listo. Lo que sí puedo cambiar es el D. Y ahí es donde viene lo que les voy a comentar ahora. El K, como toda constante de equilibrio, yo no la puedo cambiar salvo que cambie la temperatura del sistema. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que puedo cambiar? El coeficiente de distribución. ¿Ya? Y aquí viene algo que creo que es importante. ¿Ya? Y esta creo yo que puede ser lo más complicado de la sesión de hoy. Bueno, voy a saltarme esto. ¿Está bien? Fíjense lo siguiente, pongámosle nombre a esto y apellido. A pesar que el ejemplo no es muy bueno, pero el ejemplo es simple, pero no es bueno. ¿Ya? Entonces valoro la simplicidad de este ejemplo. Supongan que ustedes tienen esta nomenclatura. Tienen una resina con ion nativo protón y un analito que es sodio. ¿Por qué el ejemplo no es bueno? Porque en realidad para determinar sodio yo no necesito cromatografía. ¿Ya? Pero lo dejé como sodio para que sea la carga 1 es a 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos decir de este sistema? Que tenemos entonces una constante de equilibrio, ¿ok? Que es la constante del equilibrio de intercambio protón-sodio. Protón-resina, sodio en solución acuosa, que sería la muestra problema. Ocurre el intercambio, ¿no es cierto? Y si yo quisiera que mi ion sodio diluya a tiempo de retención más corto, dado que el ion eluyente tiene que ser el ion nativo, yo tendría que aumentar la concentración de protón, o sea, bajarle el pH. ¿Ok? Ahora, lo que sí es importante es que mi analito es sodio. Por lo tanto, mi coeficiente de distribución tiene que ver con el reparto de sodio en ambas fases. Es decir, lo que está marcado en rojo acá es el coeficiente de distribución del sodio. Sodio en fase estacionaria partido por sodio en fase acuosa o móvil. Esa relación de concentraciones es mi KD. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí o no? Estoy incluyendo la constante de distribución, una constante que ustedes ya conocen, en la constante de intercambio iónico. ¿Me siguen? Ya, sí. Ahora, ¿por qué es importante? No, profe, yo no entendí. Ya, lo explico de nuevo, fíjense. Recuerden que en este sistema hay varios iones, ¿ok? Pero hay uno que es el analito, del cual nosotros hablamos de su coeficiente de distribución, es decir, los tiempos de retención son de los analitos, y los tiempos de retención dependen de los coeficientes de distribución.
la expresión que nosotros hemos visto, y que yo he sido majadero con usted, esta expresión que nadie pesca mucho, los libros no le dan mucha importancia, que el volumen de retención es igual al volumen muerto más M por D, esto es válido también en cromatografía de intercambio iónico. ¿Okay? Ahora, el D para este ejemplo, ¿de quién es? Del sodio, porque para este ejemplo el sodio es mi El analito, sodio al analito. Ujú. y el protón es el ion nativo con el cual venía la fase estacionaria. Ese no es mi analito, es por quien se va a intercambiar mi analito, que no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, en esta constante de equilibrio protón-sodio, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Protón de la fase estacionaria se va a intercambiar por una partícula de sodio que viene en la fase móvil, va a liberarse por lo tanto una partícula de protón hacia la fase móvil, y mi analito va a quedar retenido en la fase estacionaria. Eso pasaría con una partícula. Con el mol de partículas va a depender hacia dónde se desplaza el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que la constante de equilibrio incluye el KT. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio es producto partido por reactivo. ¿Qué tenemos en el numerador? Protón acuoso, que está por el lado de los productos. Ah, ya entendí. Sodio en fase estacionaria, que está por el lado de los productos. Protón en fase estacionaria, que está por el lado de los reactantes, por eso está en el denominador de la constante. Y sodio en fase acuosa o móvil, que también está por el lado de los reactantes y está en el denominador. Entonces, de esos 4 términos, lo que está marcado en rojo, que es la concentración de sodio en fase estacionaria partida por la concentración de sodio en fase móvil o acuosa, es mi KD. Importante, porque aquí identificamos el KD. Y aquí vamos a identificar de qué depende el KD ahora, que es lo que viene a continuación. ¿Me identifican entonces el KD? O sea, ¿por qué el KD está dentro de la constante de equilibrio? ¿Sí? Sí. Entonces, para no generar tanta expectativa, ¿no es cierto? Voy a hacer lo siguiente, espérense. Es que hay una diapo que viene ahora que no me gusta, espérense, deja saltármela. No sé por qué la tengo ahí, tengo que cambiarla. Un segundo. No caso, ya, espérense, está aquí. Entonces, fíjense acá, ya, disculpa que no lo tenga animado. ¿Ya? ¿Qué es lo que muestra acá? Fíjense. Formalicé lo que acabamos de decir. La constante de equilibrio, por lo tanto, aquí es igual al KD del sodio multiplicado por el protón en fase móvil, la concentración de protón en fase móvil, dividido por la concentración de protones en la resina. Es decir, ¿no es cierto? El KD va a depender de ¿qué? De una constante, no podemos hacer nada, pero de 2 variables. Una variable es protón en fase acuosa y otra variable es protón en la resina. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es importante en esto? Y aquí viene un poco lo que es complejo de entender y probablemente vamos a quedar hasta aquí en los 5 minutos que quedan. ¿De qué depende la concentración de protón en fase acuosa, experimentalmente hablando? A ver si me sigo. Le hago una pregunta así como que, a ver, la concentración de protón en fase acuosa, ¿de qué depende? Que sea alta, baja. De la ¿de qué depende? deprotonación del agua. Ya, O sea, del número pH. uno, ya, depende del pH. ¿Y quién fija el pH? Un tampón. Un tampón, ¿cierto? Que ustedes hacen. Es decir, la concentración de protón en la fase acuosa, que es la fase móvil, ¿ok? Depende exclusivamente de nosotros, es una variable experimental. Esa nosotros la manipulamos. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Supongan que ustedes hacen una fase móvil de pH 7 con tampón fosfato, supongamos. ¿Ya? Entonces la concentración de protón la tienen fija, o pH 2, no sé, lo que ustedes quieran. Ustedes fijan el pH con un tampón. ¿Estamos? Ahora, que fíjense lo que les voy a decir. Les voy a decir, oye, pero, a ver, una cosa es que tú hagas una solución, supongamos de pH 2,
Y ustedes me dicen, no, si la tamponé, listo, pH 2. Pero yo te digo, pero ten en cuenta que esa solución que tiene pH 2, o sea, es decir, tiene 10 a la menos 2 molar de protón, ¿ok? Usted la van a poner en contacto con una resina. Y esa resina, no olviden que tiene concentración de protón en ella. Y si por cualquier motivo entra un sodio a esa resina, les va a liberar protón a la fase móvil, o sea, les va a alterar el pH. Por cada mol o partícula de sodio de analito que llegara a entrar a la resina le va a arrojar un protón a la solución acuosa y les va a cambiar el pH. Esa es la lógica. ¿Ya? Entonces, ¿qué concentración de protón en fase acuosa ustedes tienen al equilibrio? No es la que ustedes prepararon como fase móvil. Por mucho que ustedes me digan es pH 2, pero yo la preparé, sí, pero cuando ustedes la pusieron en contacto con la resina y empezó el intercambio, en ese intercambio hay un alteramiento de la concentración de protón en la fase móvil. ¿Me entienden el problema? La fase móvil tiene pH 2 en la medida que no esté en contacto con la resina. En el momento que tiene contacto con la resina, ese pH no va a ser 2. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, yo no podría como de cierto modo analizar el cambio de pH, o sea, si uno pudiese. Claro, o sea, tecnológicamente, hasta donde domino, capaz que se hagan cosas nuevas hoy en día, no se puede, ya porque habría que tener un sensor dentro de la columna, ¿ya? Y tengo entendido que eso tecnológicamente no se puede. Sin embargo, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Una aproximación bastante fundada de que el pH en realidad no va a cambiar mucho. ¿Por qué? De aquí viene el contexto que yo les dije de este curso. En el contexto de este curso, en este bloque, el analito es minoritario. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Que por mucho que todas las partículas de analito se intercambien por protones en la resina, en términos molares son pocas. Por lo tanto, lo que van a aportar de protón a la fase móvil es despreciable. O sea, si ustedes pusieron, y eso es lo que quiere decir esta parte que está acá, si ustedes prepararon una solución de pH 1, o sea, 0,1 molar de protón, ¿ok? Eso le llamamos nosotros C sub 0, que es la concentración inicial de mi ion eluyente, de ahí viene C sub 0 inicial. Esa concentración se va a mantener más o menos constante, porque en un contexto analítico de traza, el analito no va a alterar mucho esa concentración. ¿Ok? O sea, esa aproximación es válida en un contexto analítico. Sí. Entonces, por eso podemos decir, el pH de la fase móvil, como yo la preparé, es más o menos que se va a mantener a lo largo de todo el proceso. No va a cambiar. ¿Estamos? Por lo tanto, le vamos a llamar, más que concentración de protón acuosa al equilibrio, le vamos a llamar C sub 0. Voy a borrar tanta raya, ¿verdad? Que no es exactamente lo mismo, pero es aproximadamente lo mismo. La concentración de protón al equilibrio es casi igual a la concentración inicial que ustedes prepararon de fase móvil, porque la presencia de analito y la resina prácticamente no altera eso. ¿Se entiende la lógica? Entonces, en vez de hablar que la constante de equilibrio es igual al KD del sodio en este caso, por protón acuoso, lo vamos a llamar por C sub 0, que es la concentración que ustedes prepararon. Duda, consulta. Y la verdadera variable experimental es C sub 0, la concentración del ion fluyente. Ustedes la pueden ocupar isocráticamente o la pueden ocupar por gradiente, es decir, ustedes pueden cambiar también la concentración del ion fluyente a lo largo de la cromatografía. De hecho, yo les voy a mostrar en la próxima clase, me pilló el tiempo, que los equipos modernos de cromatografía iónica son espectaculares y hacen estos cambios con un sistema electroquímico automatizado, que son maravillosos. Yo tuve la oportunidad de, no trabajé yo directamente con eso en el laboratorio donde estaba yo, cuando trabajaba en SQM, estaba lleno de cromatógrafos iónicos. Y de lo último que había en el mercado, o sea, era espectacular. ¿Ya? Me entretuvo un montón. Lamentablemente no operé yo más que opinaba y analizamos resultados, pero yo no operé nada, lamentablemente. ¿Ya? Pero ahí le voy a contar eso en la próxima clase. Por razones de tiempo tengo que quedar hasta aquí.
Mañana continuamos con el resto. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿No? Bien, quedamos hasta aquí. Que estén bien. Ya, profe. Cuídense. Muchas gracias, Ya, profe, cuídese. gracias. Que le vaya Chao, bien. Profe, que esté bien. Chao, saludos.